Hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula es verdaderamente amplio, principalmente partiendo desde las distintas actividades, estrategias y métodos que se emplean para poder lograr lo que se pretende de manera óptima. Distintos métodos que se utilizan se pueden definir como un conjunto ordenado de operaciones mediante el cual se proyecta lograr un determinado resultado. Si hablamos de actividades, como un conjunto de acciones que se realizan con la participación de los alumnos y cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje de determinado contenido. Por otra parte, a las estrategias, como un conjunto de acciones, en este caso creo yo, ordenadas, dirigidas a lograr los objetivos planteados hacia el aprendizaje. Basándome en mi jornada de prácticas en la asignatura de español con los alumnos de sexto grado, pude implementar una estrategia para encaminar a los alumnos al entendimiento en esta asignatura en relación a un contenido específico. Sin embargo, de ahí que la estrategia implementada favoreciera la lectura de textos a la par con el orden dentro del aula. Sin duda alguna, siempre habrá un momento en el que los alumnos, por alguna razón, se encontrarán inquietos, impacientes y se saldrán del control del docente, generándose un ambiente escandaloso, lo que interviene para que las actividades no se puedan desarrollar de manera serena, por mencionarlo de alguna manera. Las características del grupo y la forma de trabajar de este me permitió abarcar dos aspectos importantes dentro de la estrategia implementada. Como ya se mencionó, el orden sin necesidad de llamar la atención de los alumnos de una manera que les afectara. Por ejemplo, el castigo y por otro lado, muy importante dentro de los contenidos a tratar, la lectura y la reflexión de los mismos. Es importante mencionar que en la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias, algunas de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras, sin embargo, resultan del estudio y experiencia por parte de los docentes especialistas en el trabajo con los niños y niñas. Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son técnicas que hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferible. La lectura socializadora y la lectura oral fueron buenas para obtener resultados favorables en los trabajos a realizar por los alumnos. Dentro del orden del salón, estas me permitieron mantenerlos quietos y atentos a las partes de lectura de cada uno de sus compañeros. La indicación para la implementación de la estrategia fue la siguiente. Uno de los compañeros comenzará la lectura en voz alta y se detendrá en el primer punto que aparezca en la lectura. Si el párrafo es muy extenso, se detendrá a la mitad de este para dar la oportunidad de leer a los demás compañeros. Para cuando el compañero termine la parte de su lectura, el siguiente ya habrá sido seleccionado para no detener el ritmo. Por lo mismo, la elección será de manera silenciosa, tocando el hombro de cada uno. De esta manera sabrá que es su turno. Posteriormente, se socializó la lectura con aportaciones y puntos de vista de cada uno de los alumnos, comparando y complementando las mismas. La lectura socializadora es aquella que permite o hace posible la relación de grupo y la comunicación colectiva. Esta permitió desarrollar habilidades y compartir intereses comunes. Las ventajas que se pueden obtener de esta y que se vieron reflejadas fueron las siguientes. Los niños aprendieron unos de otros, compartieron experiencias
y se estimuló la interacción y comunicación entre ellos. Por otra parte, y en conjunto con la lectura socializadora, la lectura oral es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de los docentes y, como sabemos, se produce cuando leemos en voz alta. Esta permitió de alguna manera centrarnos también en la pronunciación de los sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación de los textos leídos. Además, creo que ayudó a mejorar la comunicación al hablar en voz alta ante un público, sus compañeros, con soltura y naturalidad. Cabe mencionar que leer en voz alta no se puede hacer siempre y en cualquier espacio. La lectura oral es una actividad difícil aún para el adulto, pues la persona requiere seguridad en lo que va a comunicar para enfrentarse a un grupo y mucha confianza en sus capacidades de manejo del grupo para lograr que éste escuche en forma participativa. Esta estrategia fue implementada no de manera tan usual, ya que la práctica de lectura oral tan frecuente en las escuelas puede crear lectores lentos para un mundo con tanto que leer y cada vez con menos tiempo para hacerlo. Charria y González señalan con respecto a esta observación que en la escuela debe tenerse cuidado con las actividades de lectura oral, pues los niños pueden acostumbrarse a vocalizar cuando leen en cualquier circunstancia. La lectura, sin dejar de lado la escritura, es concebida como el eje fundamental del proceso escolar, por ser el conocimiento inicial y más importante que se transmite escolarmente y constituye el instrumento en el aprendizaje de otros conocimientos. El proceso de lectura emplea una serie de estrategias que no son sino un esquema para obtener, adquirir y utilizar información. Así pues, las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos, tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones, para obtener resultados consistentes al realizar algún trabajo. Las estrategias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje siempre estarán orientadas hacia una meta positiva.